El pueblo costero de Canto Azul era famoso por sus acantilados y su océano, negro. No azul, no verde. Negro como petróleo recién nacido. Los turistas llegaban por la vista, pero no duraban más de una noche. Todos coincidían en algo, el mar sonaba como si respirara. Silvia llegó sola. No para vacacionar, sino para enterrar a su hermano, que se había ahogado allí 2 semanas antes. Ella sabía nadar desde los 3 años. Él, desde los 5. La idea de que se hubiese ahogado en una playa sin olas le resultaba absurda. Más aún cuando el cuerpo apareció a kilómetros de donde desapareció, con los ojos abiertos y los pies completamente quemados por sal, como si hubiese caminado sobre cristales marinos durante días. Los locales hablaban poco. Usaban frases cortas. El mar no quiere visitas. Canto Azul escoge a quien devuelve. No flotes, no lo hagas. La primera noche, Silvia se hospedó en una casa que daba directo al acantilado. A medianoche, se levantó por un sonido que parecía una bocina de barco. Pero no había ningún muelle. Al acercarse a la ventana, vio lo imposible. Un bulto flotaba, encendido con una luz verdosa. No era un salvavidas. No era un faro. Era un ojo. Uno solo. Gigante. Abierto. Y la superficie del mar giraba a su alrededor, como si el océano lo protegiera. Silvia retrocedió y cayó al suelo. No gritó. No reaccionó. Pero desde el piso, escuchó algo que sí la quebró. ¿Querés saber cómo se siente cuando el mar te toca la planta de los pies? La voz no venía de la casa. Venía de abajo. Desde el fondo. Desde el agua. Al día siguiente, Silvia bajó a la costa. No por curiosidad. Algo la empujaba. Un sonido en el viento, parecido a un canto. No humano. No animal. Un canto metálico, suave, como si el agua vibrara en un susurro. Encontró una escalera antigua, parcialmente sumergida. Bajó. Cada peldaño crujía, y el mar parecía subir en cada respiración. Al llegar a la última piedra, lo vio, un túnel natural formado por rocas y algas. Entró. El interior era húmedo, cálido, y olía a carne viva. La textura del pasadizo se movía ligeramente, como si tuviera pulso. Más adelante, vio los restos de una tabla de surf, flotando en el aire como sostenida por hilos invisibles. Y debajo, había pies. Muchos. Pies humanos, colgando sin cuerpos. Se giró para escapar. Pero la entrada ya no existía. Solo agua. Y desde lo profundo, la voz regresó, ya no sola. Todos flotan en Canto Azul. Pero nadie sale intacto. Silvia no respiraba. O no como lo hacía antes. Cuando el túnel se cerró detrás de ella, sintió que los pulmones se acomodaban al ambiente, como si el aire dentro del mar tuviera permiso para existir. Las paredes del pasadizo latían. De verdad. Cada 10 segundos, un ritmo húmedo hacía vibrar las rocas, y algo parecido al músculo pasaba por detrás de ellas. No sabía si seguir adelante o simplemente esperar, pero no estaba sola. Primero vio una figura flotando boca abajo. Luego otra. Luego cientos. Cada cuerpo tenía la boca abierta, pero no tragaban agua, sus dientes giraban como hélices. Parecían impulsarse en círculos, en una danza marina sin rumbo. Lo peor, todos la miraban, sin mover los ojos. Solo la cabeza giraba, como si el cuello tuviera voluntad propia. Silvia intentó gritar, pero el sonido se convirtió en burbujas negras, que no subían, bajaban. Y entonces, el suelo se abrió. Descendió sin caerse. El agua la empujaba como un conducto. Las paredes ahora eran de coral gris, y por cada milímetro que bajaba, veía rostros incrustados en las rocas, sonrientes, moviendo los labios en sincronía. Bienvenida, Silvia. ¿Recordás cómo se siente la arena en la garganta? Llegó a una caverna donde el mar parecía tener forma humana, brazos de agua, dedos de espuma, un torso formado por peces transparentes. El ser la observó sin ojos. Y en su pecho se abría una ventana, que mostraba a su hermano, vivo, flotando en una casa hecha de algas. Niebla, podés quedarte. Acá nadie muere. Solo se hunde lento. Silvia lloró. Pero las lágrimas se convirtieron en pequeñas criaturas, que se aferraron a su rostro con diminutas patas, absorbiendo su tristeza como alimento.
Y ahí entendió, el mar no mata. Solo colecciona. Y ella ya formaba parte del álbum. Silvia ya no tenía nombre. El mar se lo había arrancado como piel vieja. Flotaba, pero no sobre agua. Era una sustancia densa, oscura, que vibraba con cada pensamiento que intentaba tener. No era líquido. No era sólido. Era algo que pensaba por ella. En esa caverna viva, sin arriba ni abajo, encontró una grieta. Y en ella, algo que jamás imaginó, un cuarto. Un cuarto como los de casa. Con paredes, alfombra, una cama, y su hermano, sentado, leyendo. Te estaba esperando, dijo él sin levantar la vista. Silvia sintió un golpe seco en el pecho. La habitación no tenía puerta. Solo esa grieta, que comenzaba a cerrarse. Esto no es el mar, susurró ella. No, dijo él. Es lo que hay detrás del mar. La cama tenía sábanas mojadas. El techo goteaba sangre salada. Y las paredes respiraban lentamente. Cuando Silvia se acercó, vio que el libro que leía su hermano no tenía páginas. Tenía ojos. Pestañas que se movían como anémonas y retinas que la observaban desde adentro del papel. Ella gritó. Pero esta vez, no hubo sonido. Hubo un cambio. El cuarto desapareció. Y ella estaba en su casa, en su cama, con el celular sonando. Era su madre. ¿Todo bien, mi amor? Fue un velorio muy triste. Descansá. Silvia corrió al baño. Se miró en el espejo. Y vio que sus ojos ya no eran suyos. Eran verdes. Verdosos. Como agua estancada. Como el ojo que había flotado en la superficie aquella noche. Y en el reflejo, detrás de ella, la habitación del fondo seguía húmeda. Y las paredes respiraban. En medio del océano Índico, donde el agua es más antigua que la memoria, existe una estructura maldita llamada Bruma 7, una plataforma abandonada que no aparece en mapas ni registros satelitales. Allí fue enviado un grupo de oceanógrafos para investigar un patrón acústico que se repetía cada 7 horas, un pulso suave, como latido, acompañado siempre de una sola palabra, ven. Renzo y Lía formaban parte del equipo. Ambos con una historia secreta, talasofobia. El miedo a lo profundo, a lo oscuro, a lo inmenso. Y aún así, aceptaron. Al llegar, el mar parecía detenido. Sin olas. Sin viento. Como si algo lo estuviera conteniendo. Todo en la estructura crujía como si la propia plataforma respirara. En la sala de monitores, los investigadores descubrieron algo imposible, una transmisión visual desde 7 kilómetros de profundidad. Pero lo que mostraba no era agua, ni fauna marina, era una ciudad. Una ciudad hecha de carne. Columnas palpitantes, paredes cubiertas de piel, techos que se expandían con un ritmo de respiración lenta. Los pasillos, orgánicos, latían. Lía, atraída por lo imposible, descendió sola en una cápsula submarina mientras Renzo observaba en silencio. La cápsula llegó al fondo, y todo se apagó. Excepto una luz pulsante desde la ciudad abisal. Lía salió con su traje de presión. El mar no era líquido, era espeso, tibio, como si caminara dentro de una garganta viva. Los muros de la ciudad estaban llenos de rostros humanos incrustados en la carne. Todos con los ojos abiertos. Todos murmurando la misma palabra, en miles de tonos, ven. En la sala central encontró un objeto flotante, una esfera giratoria con pulsos luminosos que susurraban palabras incomprensibles. Al acercarse, una frase resonó en su mente, este no es el fondo del mar, es su memoria. Y sin más, fue absorbida. Silencio absoluto. Ninguna alarma. Ningún grito. Renzo no reaccionó. No pidió rescate. Porque Renzo no era técnico. Renzo era un huésped devuelto por el océano años atrás. Bruma 7 lo había escupido, pero nunca lo liberó. Su cuerpo caminaba en tierra, pero su corazón latía al ritmo del mar. Bruma lo había llamado de nuevo. Y esta vez, venía por todos. Un mes después, una expedición encontró la plataforma vacía. Solo quedaba un cuaderno empapado en sal. En sus páginas, garabateadas con una letra temblorosa, decía: el mar no tiene fondo. Tiene niveles. El séptimo, nos está soñando desde dentro. Nadie recuerda el nombre original del buque.
En los registros aparece como Bruma 7, pero ese nombre fue añadido después. En las primeras transmisiones, antes de perder contacto, el capitán Renzo Cuellar hablaba de un fenómeno en alta mar, olas que se congelaban al caer, luces que giraban en sentido contrario al tiempo, y una frecuencia. Un sonido débil, apenas detectable, que repetía lo mismo cada 7 horas, ven. El equipo de investigación creía que era una señal geológica, gases liberados por el movimiento tectónico. Pero el patrón era demasiado exacto, como si alguien lo estuviera emitiendo. Día 1, el cuaderno. La oceanógrafa Lía Marín encontró el cuaderno durante una inmersión rutinaria a 3100 metros de profundidad, en una zona que no debería tener fondo. El cuaderno estaba seco. No mojado. No sellado. Seco, en medio del mar. Tenía 88 páginas. Las primeras hablaban del viaje, de mareas, de datos técnicos. Pero a partir de la página 17, algo cambiaba. Las frases eran cada vez más erráticas, escritas en diferentes tintas, idiomas y estilos de letra, como si varias personas lo hubiesen usado, en tiempos distintos. Al aplicar calor a las hojas, se revelaban mensajes grabados en una especie de tinta térmica. Mis pulmones respiran otra cosa. El fondo quiere ideas, no cuerpos. Renzo no duerme, él habita. Día 3, el conducto. Cerca de la posición del cuaderno, apareció un conducto en el suelo marino. No fue excavado, ni erosionado, simplemente apareció. Medía 17 metros de diámetro y parecía respirar. No en sentido literal, sino que el agua dentro se expandía y contraía como si tuviera un ritmo cardíaco. Renzo decidió descender sin escafandra. El agua no ejercía presión. La física se comportaba como si el océano estuviera vacío por dentro. Durante su descenso, transmitió frases que no estaban en sus protocolos. Lía está cocinando arroz. Pero es piel. La piel del fondo. Día 6, las voces. Los audios comenzaron a deformarse. Los investigadores notaban que sus propias voces aparecían en los registros, incluso sin haber hablado. Una grabación mostró a Lía recitando un poema en esperanto, lengua que ella nunca había aprendido. Al analizar la grabación, descubrieron que la frecuencia 7 Hz, la misma de la señal BEN, modulaba las ondas cerebrales de los tripulantes. Se grabó a sí misma diciendo: "Yo no soy Lía. Soy el residuo eléctrico que quedó cuando ella cruzó". Día 9, la ciudad submarina. Renzo no volvió. Pero envió una última imagen, una ciudad formada con esqueletos de barcos, con edificios hechos de huesos marinos, y estatuas con rostros humanos, superpuestos. Cada rostro era un collage fractal de mandíbulas, ojos y cejas, como si se hubieran fundido. Entre las estructuras, flotaba una figura con tentáculos formados por cables eléctricos. En lugar de moverse, parecía sintonizar. Las luces parpadeaban al ritmo de pensamientos, no sonidos. Una última frase se codificó en el archivo de imagen. Lo que olvidas, es lo que más profundamente te pertenece. Día 12, la mente del océano. Los sobrevivientes, solo 3 de los 15 iniciales, reportaron que el océano tenía conciencia. No una inteligencia al estilo humano, sino una red de memorias olvidadas. El agua era una sustancia que almacenaba recuerdos. No solo de humanos, también de ideas que nunca se concretaron. El diario ya no podía escribirse. Ahora, sus páginas sangraban lentamente, dejando manchas que se movían por sí solas. Si alguien lo tocaba, recordaba cosas que no vivió. Uno de los investigadores recordó haber nacido dentro del mar, en una iglesia submarina con vitrales hechos de escamas. Describió su bautismo como una ceremonia donde lo sumergían en olvido. Día 15, el olvido. La última transmisión fue una imagen en negro. Sin forma. Solo con la palabra: estoy. Y luego, nada. No hubo rescate. No hubo informe oficial. El cuaderno fue sellado en un contenedor que, aún hoy, emite calor. Las personas que han estado cerca de él reportan sueños compartidos, donde caminan por pasillos de coral que gritan. En esos sueños, se les susurra al oído: si el fondo no existe, ¿dónde estás cuando dormís? El Royal Dusk era un crucero de lujo. 12 pisos, piscina infinita, pista de baile, teatro acuático. Todo el glamour flotando sobre el océano Atlántico.
El viaje inaugural zarpó con 821 pasajeros desde Portugal hacia Argentina. El camarote 413 no debía existir. No figuraba en el mapa digital. No estaba en la lista de limpieza. Pero cada noche, alguien lo reservaba. Ezequiel, un técnico de seguridad asignado a revisar cámaras en cubierta, lo descubrió tras una anomalía. La señal del 413 aparecía como sumergido. No inundado. Sumergido. Como si estuviese debajo del agua, dentro del barco. Primeras señales. Las cámaras mostraban fragmentos de una cabina sin ocupantes. Alfombra azul, espejo empañado, una silla giratoria que se movía sola. No parecía una habitación de crucero, las paredes tenían caracoles incrustados. A veces, el sonido ambiente captaba goteos. Goteos que sonaban como dedos tocando metal, uno por uno. Ezequiel fue a investigar. Bajó a la cubierta inferior. La puerta 413 no estaba marcada, pero podía tocarse. Cuando la abrió, el aire cambió. El pasillo entero olía a sal podrida. Y al cruzar el umbral, ya no estaba en el barco. La cabina sumergida. El interior era una habitación sin ventanas, pero se veía el mar. No desde un ventanal. Desde todas partes. Las paredes parecían líquidas. Respiraban. En la alfombra había huellas descalzas, y dentro del espejo, otro Ezequiel lo miraba. No era su reflejo. Tenía garras. Y el uniforme mojado. Intentó salir. La puerta desapareció. Y entonces, escuchó una voz detrás de él, dentro del agua: bienvenido al 10º piso. El piso que flota bajo el mar. Cambio de turno. Los compañeros de seguridad lo vieron regresar una hora después. Ileso. Pero diferente. Ezequiel no pestañeaba. No hablaba. Solo repetía frases como: la cabina me recordó cómo se hunde un pensamiento. Hay camas que no sueñan, solo ahogan. Y en sus informes nocturnos comenzó a incluir nombres de pasajeros que no existían. Decía que hablaba con ellos, que sabían cosas del fondo del mar. El crucero comienza a deformarse. A partir del día 5, varios pasajeros desaparecieron. No figuraban en cámaras. No estaban en listas. Pero sus equipajes aparecían mojados en cabinas vacías. El capitán ordenó un rastreo. No hubo respuesta. Lo más perturbador, la señal del camarote 413 comenzó a replicarse. Ahora había 413A. Luego 413B. Y cada uno mostraba una versión distinta del fondo del océano, con estructuras que no podían existir: iglesias flotando en algas, trenes de coral, estatuas humanas hechas de dientes. Último día. El crucero llegó a puerto vacío. Todas las cabinas estaban abiertas. Solo una tenía ocupante. El camarote 413. Dentro, no había una persona. Había un tanque. Con agua. Y en el centro, un ojo humano flotando, conectado a cables que transmitían la palabra. Seguí bajando. El barco fue incinerado. Pero desde esa noche, en cada crucero que atraviesa esa ruta, aparece una reservación sin nombre. Camarote 413. Y si alguien entra, el mar abre otro piso.